Muy bien. Grabación en marcha. Buah. Vamos a repasar entonces un poco cuáles son los pasos para el análisis integral de los accidentes. La cintura. Bien, entonces, el análisis clínico empieza obviamente con el propio accidente. A partir de ahí se dan dos acciones iniciales que tienen que ver con el control de la emergencia, que el año que viene ya vamos a ver un poco más del tema, y con un proceso interno de notificación que intenta llegar a a las áreas involucradas que tienen interés en la accidentología sobre qué está pasando, ¿no? Tanto sea el área de legales, recursos humanos, relaciones públicas, la gerencia, el servicio médico, la ambulancia, bueno, hay que hacer cierto proceso de notificación de acuerdo inclusive a la gravedad del accidente. Previo, a ver, el accidente, hay un accidente en el momento que nos enteramos a través de una denuncia, ¿eh? Y la denuncia, si estamos hablando de un proceso, un análisis integral de los accidentes, el accidente, después del accidente viene la denuncia. La denuncia puede ser informal, es decir, que no sigue forma, no sigue un protocolo, ¿eh? No quiere decir que sea verbal. La denuncia informal puede ser escrita en papel, puede ser usando los formularios de la empresa, pero informal es porque en algún lado del proceso esa denuncia termina cajoneada, como se dice habitualmente, o no llega a buen fin. Y después tenemos el proceso que podemos denominar denuncia formal, es decir, que sigue una forma, sigue un protocolo, sigue un procedimiento dentro de la empresa que establece qué hacer ante una denuncia de un accidente. No siempre la denuncia tiene que ser escrita y en papel. Puede ser, si pensamos, como dije en la clase pasada, en trabajadores analfabetos que no saben leer y escribir. Obviamente de nada sirve darle un formulario. Si hablamos de trabajadores que están aislados o que están alejados de centros urbanos, eh, tendríamos que darle la posibilidad de denunciar vía WhatsApp, vía mensaje de texto, vía correo electrónico, vía una denuncia como se dice, una denuncia electrónica o mediante un formulario digital. Y por lo tanto, hay que pensar siempre en la ubicación donde está el trabajador y en la disponibilidad de tecnología. Si yo le doy un formato digital para hacer denuncia en un lugar que tiene poca conectividad, obviamente me pierdo de un montón de denuncias directamente porque no tienen posibilidad de hacerlo. Así que hay que adaptar la denuncia a la circunstancia y al tipo de trabajador de que estamos hablando, de que estamos hablando, perdón. La denuncia viene de la mano del reporte de accidente. Y después del reporte viene el proceso de la investigación. Así que vamos a empezar a ver cada uno de estos casilleros. La denuncia. La primera pregunta, vamos a tratar este tema a través de 5 preguntas que nos vamos a ir haciendo. Sobre todo el espectro de accidentes que pueden pasar en la empresa, ¿cuáles vamos a incluir en nuestro sistema formal de denuncias de accidente? En nuestro protocolo de denuncia. ¿Por qué pregunto esto? Porque tenemos accidentes que le ocurren a los trabajadores, accidentes que pasan al medio ambiente y accidentes donde las máquinas y las instalaciones salen lastimadas. Por lo tanto, podemos tener un sistema de denuncia que incluya todos los tipos de accidentes que pueden haber o simplemente un sistema que incluya a los trabajadores, como sucede en la mayoría de los casos. Pero no tenemos que olvidarnos que el accidente daña a los trabajadores, daña al medio ambiente y daña y lastima, daña, no, las máquinas no se lastiman, daña a las máquinas, a las instalaciones el herramental de la empresa. Segunda pregunta, sobre todo el espectro de accidentes de trabajo. ¿Cuáles de ellos vamos a incluir en nuestro sistema formal de denuncias? Ya pasamos de tener un sistema que abarca todo a un sistema de solamente accidentes y enfermedades de trabajo. ¿Por qué hago esta pregunta? Y bueno, porque ya vimos la pirámide de Beer o la pirámide de los accidentes, tenemos cuatro al menos, podemos distinguir en la pirámide 4 niveles de accidentes distintos. Los incidentes, los leves, los graves y los mortales. ¿Vamos a incluir a todos los accidentes o solamente a los mortales y a los graves? Vamos a dejar los leves y los incidentes que no generan daños importantes, los vamos a dejar afuera. Otro análisis que tenemos que hacer a ver qué nos conviene incluir. Pregunta número 3.
¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de realizar una denuncia de accidente? Pregúntense esto ustedes, ¿m? Que muchos a lo mejor son trabajadores o no. ¿M? ¿Por qué van a denunciar un accidente de trabajo? ¿Por qué se van a tomar el trabajo de denunciar un accidente de trabajo? Y básicamente no podemos hacer ningún debate porque no estamos en el salón y se complica con la videoconferencia. Si a partir de la denuncia el trabajador tiene un beneficio, tanto sea para sí o para los suyos, para su entorno. Tanto puede ser inclusive el entorno laboral, no estamos hablando del entorno familiar. Simple y sencillo. Un trabajador, cualquier persona va a hacer una denuncia si a partir de esta denuncia tiene un beneficio. ¿Mm? Que no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de un beneficio en general. Va a obtener algo a cambio de esa denuncia. Bien mercantilista la respuesta, aunque no guste. Entonces volvemos a nuestra pirámide de los accidentes. Y acá la pirámide la podemos dividir en dos grandes grupos. Los graves y los mortales por un lado y los leves y los incidentes por el otro. Y vamos a analizar la Una consulta, pirámide. Bota. Sí, Uno no puede hacer una denuncia también si el objetivo es que, no sé, a un jefe lo saquen o hundir a alguien por mala onda nomás. tenés un beneficio. Si para vos es el beneficio, tenés un beneficio. Yo no voy a cuestionar el beneficio oculto que tiene tu denuncia, o que tiene la denuncia, no la tuya, obvio. ¿Se entiende? Que es un beneficio, un mal beneficio, porque es un beneficio negativo, querer sacar a alguien a través de una denuncia. Pero, ¿por qué no? Pero en definitiva no deja de ser una denuncia. Digo, un beneficio. ¿Mm? Salvo que estés mintiendo en la denuncia, que ahí pasamos a otro rubro, ¿no? Ya se escapa del análisis de esta materia. Cuando ya inventás un accidente, hay una patología detrás del trabajador o, o hay algo que está buscando que realmente es peligroso la denuncia falsa. Porque es peligroso por la cabeza de ese trabajador, que está queriendo, vaya a saber por qué motivo denunciar algo. Bien, ¿cuál es el beneficio de todo trabajador? O, primero, el tratamiento médico. Segundo, un descanso reparador, una licencia médica para reponerse. Tercero, podemos hablar de la indemnización por discapacidad. Cuarto, la indemnización por los días caídos que no trabaja. Quinto, los remedios, la operación, la rehabilitación, todo lo que tiene que ver con los médicos. Eso por lo menos podemos pensar que es lo básico. Y para poder obtener todo esto, el trabajador necesita ¿m? realizar la denuncia al sistema de atención médica. La única manera que el trabajador va a obtener un beneficio, tanto sea un beneficio dinerario o un beneficio en especie, como se llama todo el tratamiento médico que obtiene de una RT, de una aseguradora de riesgo del trabajo, es si hace la denuncia. Si no hace la denuncia, se pierde todos estos beneficios. Y entendiendo esto, entonces vamos con los mortales y con los graves. Acá, básicamente, el accidente es tan grave que podemos decir que la denuncia es automática. Nadie se va a ir con una quebradura a la casa para decir, uy, no, porque si denuncio la quebradura que tengo me van a despedir. No, o te quemaste, o tener una fractura o un corte muy grande. Entonces, en estos casos donde hay accidentes graves, en el mortal ni hablar, obviamente, hay un accidente, hay un muerto dentro de la empresa, interviene la policía, interviene un fiscal porque es un accidente violento, por lo general. Así que en ese caso hay un proceso de denuncia automática. El trabajador no empieza a pensar en los problemas que le va a traer realizar la denuncia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Por qué? Porque ante un accidente grave lo primero que le va a interesar al trabajador es la atención médica. Cómo se recupera de ese accidente. Después va a empezar a pensar si le queda alguna secuela, la indemnización. Pero en el otro nivel, en el nivel de los leves y de los incidentes, como el daño es bajo o casi nulo como un incidente, antes de realizar la denuncia, por lo general, el trabajador hace un balance. Beneficio, costo, la balanza. ¿Qué pesa más? ¿El beneficio o el costo que implica la denuncia? Ahí ya
no denunciamos cualquier cosa, porque la denuncia muchas veces tiene un costo asociado negativo, ¿no? En vez del beneficio. El beneficio, a ver, me corté un poquito, me- me voy al baño, me enjabono, me limpio bien, me agarro un trapo, una curita y suficiente hasta que vaya a casa. ¿Por qué? Porque la denuncia implica ciertas pérdidas que puedo llegar a tener. Y por lo tanto nos enfrentamos a una situación donde tengo que saber cuáles son los miedos de los trabajadores a la hora de denunciar o cuáles son los costos que presume el trabajador que puede llegar a tener para denunciar un accidente. Un accidente que no se denuncia es un accidente que no existe o que va a existir después de un par de años cuando alguien te cuente que bueno, que tuvo un accidente, que tuvo miedo de denunciarlo. Pero ya pasó tiempo y por lo tanto perdimos el beneficio de la investigación y el beneficio del aprendizaje. Recuerden la pirámide, Bill había dicho en su momento, ya hace muchos años atrás, que tenemos 600 incidentes y 30 accidentes leves, cada un muerto. Esa es la conclusión que llevó él. Pero está claro que tenemos muchos accidentes leves y muchos incidentes dentro de la empresa. Y que estos incidentes, como cuestan poco, entonces tengo un gran momento para aprender. Lo ideal no sería denunciar. Sí, lo ideal es denunciar. Ahora, si vos por denunciar te van a echar, ¿qué vas a hacer si te raspaste el dedo o te duele la cintura? ¿Qué vas a hacer, Diego, si un día te terminás con dolor de cintura, con un golpe, y si te pones a pensar, ¿me echarán? ¿Me suspenderán? ¿Eh? ¿Voy a perder el ascenso? Listo, te va a tu casa con el dolor, te va a tu casa rengueando, te vas al médico particular de la obra social y al otro día decís que bueno, que te golpeaste jugando al fútbol. Entonces, entonces, ¿cómo hacemos entonces para que un trabajador denuncie un accidente que no le produjo daño o que le produjo un daño tan leve que de repente se pone en la balanza esto de lo denuncio o no lo denuncio? A ver, alguien dice acá, perdón, vamos a... Esperen que tengo el chat medio chico. Epa. Uy, cuánto me escribieron. Vamos, esperen. Uf, 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 uf. A ver, ¿quién me escribió esto? Dice Esteban. Y si estamos trabajando en una obra y un obrero le sucede un accidente leve y lo sabemos, ¿nos corresponde obligarlo a hacer la denuncia o no es algo que nos corresponda? A ver, si como corresponder no te corresponde. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, a ver, también hay que respetar lo que piense ese trabajador, porque no es que se le amputaron 4 dedos y se va con los 4 dedos en el bolsillo. Tuvo un accidente leve, entonces, a ver, de alguna manera también hay que respetar esa decisión de ese trabajador de no querer hacer la denuncia. Salvo que seamos el de seguridad y nos interese y lo convenzamos para que nos denuncie, porque le vamos a hablar de la importancia del accidente. Si soy un delegado y posiblemente lo vaya a hablar y le diga, mirá, hace la denuncia, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, y vos lo vas a mirar y decís, uy, este es un delegado, me va a negociar, me va a cambiar, y empiezan todos los miedos. ¿Eh? Así que conviene o no hacer la denuncia, y por lo general conviene que lo bueno es que el trabajador esté convencido de la denuncia. No que haga una denuncia con miedo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo hacemos para que un trabajador denuncie un accidente que no le produjo daño o le produjo un daño tan bajo que va a empezar a preguntarse si vale la pena denunciarlo? Y vamos a la otra pregunta, la quinta pregunta. Entonces, la quinta pregunta nos corresponde hacer, se la tiene que hacer la empresa. La quinta pregunta se la tiene que hacer el de seguridad y preguntarse, ¿qué estamos dispuestos a hacer como empresa después de denunciado el accidente? Así de simple. ¿Qué estoy dispuesto a hacer como empresa después de que el trabajador me venga con una denuncia? Si no tengo ganas de hacer nada, si no estoy dispuesto a hacer nada, si no me conviene hacer nada, entonces, ¿qué van a hacer ustedes después que denunciaste un accidente y no te dan bolilla? Denunciaste el segundo accidente y no te dan bolilla.
Al tercero no lo denuncias más. Entonces, por lo general estamos dispuestos como trabajadores a realizar una denuncia de un accidente leve o de un incidente si a partir de esa denuncia obtengo un beneficio. Arreglan la máquina, arreglan el puesto de trabajo, arreglan el sector, mis compañeros obtienen un beneficio. ¿Eh? O sea, logro que el piso esté nivelado, logro que tapen los pozos, porque ya me tropecé una vez, no quiero tropezarme de vuelta y caer y meter la mano en una correa. La pirámide va en conjunto con la 3. A ver, pará, no me acuerdo ya. Con la pregunta 3. ¿Cuál era la 3? Bueno, sí, totalmente. Sí. ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de realizar una denuncia de accidente? Y porque obtiene un beneficio. Porque hay una empresa que responde en tiempo y forma, no responde a los 4 meses que vos te tropezaste para tapar, ponerle cemento o cambiar las baldosas, 4 baldosas del piso, que están flojas y que cada vez que pasás te tropezás. O arreglar las ruedas del carrito. O ponerle una abrazadera como corresponde a una manguera. No estamos hablando de grandes inversiones, ¿no? Porque si son grandes inversiones, hay que entender que el tema puede llevar más tiempo. Entonces, esto es muy importante. Cuando vamos a implementar un sistema de denuncia de accidentes, y quiero incluir todos los accidentes posibles, incluido todos los incidentes que pueden suceder permanentemente en la empresa, tengo que plantearme qué estoy dispuesto a hacer. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? También en dinero, porque corregir un accidente no solo cuesta un poco de dinero, a veces un poquito, a veces mucho, o a veces cambios de conducta, o cambios de procedimientos de trabajo. No solamente todo pasa por el dinero o por la inversión. ¿Comprendido hasta acá? Muy bien. Ah, que tenía la respuesta. También hay que entender que para la empresa, cuando implementa un sistema de denuncias de incidente, que el incidente en definitiva el trabajador se tropezó y logró restablecer el equilibrio y no se cayó, entonces a la empresa le da la posibilidad de demostrar el compromiso que tiene con la seguridad. Esto es muy importante. Si tuviste un accidente, si el trabajador se tomó el trabajo, el tiempo para denunciarte un incidente leve, incluso denunciarte un incidente, entonces, como empresa, como área de seguridad, tenés la posibilidad de demostrar que te interesa el trabajo que se toma esa persona de denunciar ese incidente, ese accidente que no causó ningún tipo de daño. ¿Comprendido esto? Bien, vamos a entrar en un grupo de preguntas o de temas que dice, ¿qué razones ofrecen los trabajadores para no informar o para no denunciar? ¿Mm? Vamos a ver algunas, ¿no? Las más comunes. La más común de todas es el temor a las medidas disciplinarias. Si vos denunciaste un incidente, que te tropezaste, que te cortaste, sea un accidente grave, te importa un comino la sanción disciplinaria. ¿Mm? Ahora, si es un accidente leve y vos sabés que después del accidente leve viene una suspensión de 2 días sin goce de sueldo y encima tiene un cuerpo delegado que se hacen los boludos y no te van a defender, entonces te vas con el dolor a tu casa, te vas con el corte a tu casa. La culpa autoimpuesta, los que somos un poco más culposos que otros, el accidente te puede generar un poco de culpa, decir, uy, qué boludo, perdón, qué tonto que soy, me accidenté, qué torpe, echarte la culpa de que el accidente fue porque sos un torpe, porque no sos capaz de evitarlo, porque sos una persona incapaz. Entonces, la culpa puede ser un motivo de que el trabajador no denuncie un accidente. Ya hay una cuestión personal, pero bueno. Temor a echar a perder la hoja de vida del grupo. Cuando se trabaja en cuadrillas, ¿m? La cuadrilla tiene una hoja, un currículum, un estándar, tiene, ¿cómo se dice? Tiene premios.
Por lo tanto, si yo tengo una cuadrilla que permanentemente los trabajadores tienen accidente, a esa cuadrilla la pongo a barrer y a pintar, no la voy a poner a hacer un trabajo de alto riesgo. Y por lo tanto, esa cuadrilla nunca va a avanzar a hacer trabajos de mayor riesgo que implican por ahí obtener un premio o un adicional sobre el salario. Ni hablar si producto de que denuncias de un accidente, la cuadrilla en la que trabajás, el grupo en el que trabajás, perdió el premio mensual. Te van a pegar hasta el último día, hoy encima con la malaria que hay. Preocupación por el prestigio personal, que tiene que ver con no tiene que ver con la culpa, pero sí el hecho de que, a ver, si sos un trabajador que permanentemente tiene accidentes, no vas nunca a avanzar posiblemente a tareas de mayor destreza o de mayor riesgo. Si sos considerado el torpe de la fábrica, nunca vas a avanzar a manejar una grúa. Con suerte manejará la bicicleta y el carrito, y te van a terminar dando una escoba para barrer el piso porque va a ser el trabajo donde no te vas a lastimar. Así que el prestigio personal es muy importante, ¿eh? Nadie quiere ser el torpe de la empresa, no quiero poner otra palabra más grosera, que estamos en una videoconferencia. Bueno, acá entramos con los tratamientos médicos. Hay personas que le tienen miedo a las vacunas, que le tienen miedo a los remedios, que dudan del tratamiento médico, que ven con mal ojo al médico. Así que todo el submundo del tratamiento médico es un tema para que las personas tiendan a no denunciar accidentes. Antipatía con el personal médico o vergüenza o miedo al personal médico o porque la que te atiende y te va a curar es una enfermera, y sos medio tímido, o le pasa al revés con las mujeres, porque el que te atiende es un médico y un enfermero, y bueno, que viste estas cosas de que te miran y no te miran y te hacen desvestir, y bueno, si, si te cortaste y vos sabés que después del corte va al servicio médico y va a la antitetánica, porque te van a dar una antitetánica si te cortaste con un metal, entonces, y le tenés miedo a las vacunas, listo, te fuiste a tu casa. Y por ahí del corte no se infectó y no tuviste ningún problema. ¿Mm? ¿Quién tiene miedo a las vacunas de lo que están en la videoconferencia? Bien, vayan sabiendo que en el trabajo los van a vacunar. ¿Eh? Valentina dice yo, bueno, en el trabajo te van a vacunar, en el buen sentido de la palabra. ¿Eh? Gonzalo, o vos también te van a vacunar, en algún momento Lean también, en algún momento te van a vacunar. Así que vayan con el culito limpio porque los vacunan, no con el bracito sin tatuaje, con el bracito limpio. Te dicen, bajate el pantaloncito, reclinate en la camilla y, ¡tuc! Y viene la pichicata de la antitetánica. La antitetánica no es oral. Y si no te da las vacunas, la miércoles anda a trabajar barriendo piso en la plaza. Así que, muchachos, a hacerle caso al médico. Así que vayan agarrándole el gustito a la vacuna. Y todos se ríen, pero ya les va a pasar. O al que no le pasó, ¿no? A mí ya me pasó varias veces en el trabajo. Con los años que tengo ya he tenido varias vacunas. A ver, hablando del tema médico, hay personas que le tienen antipatía, no se llevan bien con los médicos, a veces el médico es el que tiene cierto carácter que no sabe tratar muy bien a los trabajadores, a veces el tema del sexo es un tema, ¿eh? Así que la timidez. Hay gente que esto parece raro, me voy a empezar a pinchar para ir acomodándome. Exactamente. Andá ahora que está, andá, date no, la antigripal no es un pinchazo, es una gotita. Pero bueno, podés empezar a hacerte un refuerzo de antitetánica. ¿Ah? La antitetánica es un pinchacito, pero te van a dar antitetánica de vuelta, así que no te preocupes. Un refuerzo mínimo te van a dar. Hay personas que no les gusta interrumpir su trabajo o hay personas que no lo dejan interrumpir su trabajo. Por lo tanto, cuando va a pedir permiso, le va a decir a su supervisor, a su jefe, que va al servicio médico a denunciar un golpe que tuvo, le dice, no, no, pará, seguí trabajando y cuando termines de trabajar, antes de irte a tu casa, pasás por el servicio médico. Cuando terminaste de trabajar, lo que vas a hacer es irte a tu casa. Por el servicio médico no vas a pasar. Bueno, la hoja de vida personal, todo el mundo cree tener una hoja impecable.
Cuando hay limpieza de la fábrica, cuando hay reducción de personal, por lo general empiezan a limpiar o las empresas empiezan a desprenderse del personal, limpiar queda feo, a desprenderse del personal que falta mucho, que se enferma mucho, el personal complicado, el personal rebelde, el que se accidenta mucho. Y si yo tengo para elegir de 10 trabajadores, me tengo que quedar con la mitad, me voy a quedar con lo mejorcito. Así que la mayoría queremos tener un currículum limpito dentro de la empresa, queremos tener un legajo impecable. Y los accidentes terminan yendo al legajo personal. ¿eh? Faltas de permiso, lo que acabo de decir, no te dan permiso para hacer la denuncia. Ahí tengo que trabajar con la supervisión. Primero tengo que enterarme de lo que pasa. Mantener limpio el legajo personal, bueno, repetimos lo mismo. ¿Mm? Perdón. Exceso de burocracia. La burocracia está bien. Son protocolos, son procedimientos que hay que seguir, hay formularios que hay que llenar para darle forma a la información. Ahora, si para denunciar un incidente que me tropecé tengo que llenar 4 hojas de oficio de datos que me llevan 1 hora de trabajo, entonces lo hago una sola vez, porque cuando vuelvo mi jefe me va a retar, me va a hacer recuperar toda la producción perdida y a lo mejor después de eso no gano nada. Entonces, el exceso de burocracia es otro de los impedimentos. El que dirán, nadie quiere ser el torpe de la fábrica, el que siempre se accidenta, el que siempre le pasa algo, o el que tuvo ese accidente cómico, que de cómico después viene el moving, viene el acoso y viene la joda. No se entiende por parte de los trabajadores la importancia de hacer la denuncia. No, ¿para qué va a denunciar esta pavada? Si te tropezaste, no pasó nada. A ver, no te lastimaste, no vas a ir al seguro, no vas a faltar. Y es parte de los motivos por los cuales los trabajadores no denuncian. No saber leer y escribir es un problema. Yo tengo que tener como empresa detectados quienes saben leer y escribir o quienes no saben leer y escribir, al revés. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo implemento sobre ello primero mi plan de capacitación. Fundamental. Acá no estamos hablando de eso, pero en algún momento tengo que llegar con capacitación. Y no le puedo dar un cuadernillo para escribir o para leer a una persona que no sabe leer y escribir. ¿Cómo lo capacito? ¿Cómo le enseño? Bueno, todo el mundo aparte, la capacitación de personal que no sabe leer y escribir. Pero también tengo el problema de la denuncia. Y esto es bastante fácil darse cuenta, porque por ahí hay dos tipos de letras en el informe. Hay una letra que uno reconoce que no es de ese trabajador, porque después de un tiempo uno le va conociendo la letra a los trabajadores, y hay una firma que en vez de ser una firma es un garabato. O dibujan en la letra, ponen Alberto y en vez de, no, como no conocen lo que son las palabras, dibujan el nombre. Entonces es como un dibujo. Sí, no estamos viendo de por qué tiene que ver, por qué la gente se accidenta, estamos viendo por qué la gente no denuncia el accidente. ¿Mm? A veces la vergüenza de que no sabe leer y escribir. ¿Mm? Se nota mucho en los certificados de capacitación, que a veces lo llena un trabajador. Vos ves 2 certificados de capacitación, 2 registros de capacitación que llenaron los trabajadores con la misma letra y 2 firmas distintas. Hay uno que no sabe leer y escribir, o no sabe escribir. Y vos ves que el nombre que coloca está dibujado, porque no entiende que es una A, no entiende que es una B y no entiende que es una C. Por lo menos a mí me ha pasado eso. Así que tengo que ver cómo hago para llegar a estos trabajadores que no saben leer o escribir. O tienen un nivel de alfabetismo que tampoco le permite demasiado. Vergüenza, tanto la vergüenza de ir al servicio médico como la vergüenza de haberte accidentado. O la vergüenza de haber tenido un accidente tonto. Apretarte el cierre con el amiguito. No saber inglés. Suele pasar muchas veces con empresas que son internacionales, que son multinacionales, que parte de los reportes tienen palabras en inglés. Entonces, ups, ah, a ver, acá me ponen Fernando, ¿qué puso? Dice,
Bueno, sí, estamos hablando no estamos hablando de desvíos anormales de un sistema. Estamos hablando de personas que no saben leer y escribir o lo hacen a media y después tienen un problema a la hora de denunciarlo. No estamos hablando del malintencionado. ¿eh? El malintencionado en algún momento se pisa el palito. Para este trabajo, mira, en general es bueno saber inglés. A ver, no es ya que me preguntás, vamos a parar un poco esto, el inglés y la seguridad de higiene. A ver, yo soy una persona que tuve en la escuela primaria y secundaria inglés, sé inglés como los indios más o menos, es más con el tiempo y la falta de uso vas perdiendo práctica, pero nunca me impidió progresar en materia de salud y seguridad. No es que estabas hablando de informática, de cuestiones de medicina, donde lo que pasa en el exterior, que manejan otros idiomas y el inglés tiende a ser el idioma universal, es muy importante. Si no sabes inglés, vas a pasarla y vas a aprender mucho. Ahora, si no sabes inglés, posiblemente el gran problema que tengas no va a ser una cuestión de saberes, sino una cuestión de progresar. En una empresa internacional, una empresa multinacional, si vos no sabes inglés, no te vas a poder comunicar con la casa central recibiendo información y brindando información que por lo general va a ser en inglés. Inclusive en algunas empresas no vas a poder entrar a trabajar por no saber inglés. Así que para mí, por mi experiencia, el inglés es más importante para poder tener mejores trabajos, tener acceso a mejores puestos, porque necesitas relacionarte con personas que manejan inglés. ¿Ok? Les recomiendo que aprendan inglés, como idioma, porque es un idioma universal. Y para trabajar les va a servir, les va a venir bien. Tampoco quieren aprender todo de golpe ahora. ¿eh? Informática también es muy importante. Hoy pasa, la pandemia esta nos enseñó que el mundo pasa por la computadora, por la información. Así que saber manejarse en las redes, saber manejarse una computadora, saber manejar un Word, saber manejar un Excel, una base de datos, saber manejar una cuenta de correo, saber manejar, no sé, un home banking, saber manejar la página de la FIP y saberse manejar con el mundo virtual es importantísimo. Formularios muy complejos o difíciles. Es lo mismo que esto tiene que ver con el exceso de burocracia. Si para denunciar algo sencillo tengo un formulario muy complejo o muy difícil de llenar o muy difícil de leer, y bueno, ¿qué quieren también? ¿Eh? Precariedad en la relación laboral. Y si vos estás en una relación laboral medio en gris, ahí que está, que no está, que sos, que no sos, entonces, ¿qué vas a denunciar un accidente? Si corres riesgo de que al otro día no te quedes sin trabajo. Etapa de crisis empresariales. Es algo que a lo mejor les va a tocar vivir. Si les toca a empresas que están en crisis, van a ver, o que están pasando por momentos de crisis, como es muy habitual en la Argentina, van a ver que la seguridad toma un repunte positivo. Por lo que, porque en épocas de crisis hay que hacer como el yacaré, como el caimán, ¿viste? Ustedes lo vieron nadar, tiene los ojitos afuera. Si se hunde, se ahoga, si saca la cabeza afuera, lo matan. Entonces, cuando uno está en época de crisis, la recomendación es, viste, nadar con los ojitos afuera. Ni hacerte el muy vivo, el muy inteligente, porque vas a poner en riesgo el puesto de trabajo de alguien y te van a liquidar. Y no hacerse muy el boludo, porque te van a echar por boludo. Perdón la palabra. Entonces hay que ahí nadar con con el periscopio a nivel de agua. ¿eh? Ni sobresalir, eso es lo que uno termina. Entonces los accidentes tienden a denunciarse, los reclamos tienden a desaparecer. No quiero ser el problemático de la empresa, no quiero entrar en el radar de gente problemática. Entonces me tranquilizo y cumplo con todo. No quiero que me suspendan por no tener el casco. Es más fácil colocarme el casco y dejarme de joder. Cuando hay desinterés en los temas relacionados a la seguridad por parte de la empresa, fundamentalmente. Si la empresa no le interesa la seguridad, ¿para qué vas a denunciar un accidente? Lo denunciás si necesitas el tratamiento médico, si tu accidente lo consideras grave y querés que la empresa se haga cargo. ¿eh?
¿Comprendido esto? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿nos denuncian todos los accidentes? Porque solamente me voy a enterar los accidentes que denuncian. Ahora, la pregunta es, ¿me denuncian todos los accidentes? ¿Todo lo que pasa en la empresa? ¿Me están informando? ¿Cómo me puedo enterar de esto? Bueno, hay alguna manera de poder enterarnos. Primero, el registro de atención médica. Por lo general, un buen servicio de medicina del trabajo tiene registro, tanto sea un registro individual de un registro individual, un legajo de cada trabajador, como así también tiene un libro de guardia, donde va sentando todo lo que va pasando en el día. Así que una vez por semana, una vez por mes, no está de más pasar por el servicio médico a revisar el libro de guardia, a ver si hay alguna atención médica de un trabajador que después no tengo el correlato con la denuncia al servicio de higiene y seguridad. Uso de elementos del botiquín. Y acá ya claro que el botiquín no es una farmacia. No es para que haya pastilla para el dolor de cabeza y pastilla para la descompostura. El botiquín es de primeros auxilios, no es una farmacia donde voy a tener medicamentos de prescripción recetada. ¿eh? Voy a tener gasa, mertiolate, bueno, desinfectante, alcohol, curitas, venda y todo aquello que necesita un trabajador para una atención de primeros auxilios. Entonces, si una vez por semana, una vez por mes voy al botiquín, reviso el inventario con respecto a lo que hay adentro, entonces puedo preguntar al supervisor quién usó parte de los elementos, porque si lo usaron es porque hubo un accidente. ¿eh? Llamadas al servicio de urgencia. Hay empresas que no tienen servicio médico permanente y por lo tanto ante un accidente se llama servicio de urgencia. Y el servicio de urgencia deja una planilla de atención. Así que tengo que rastrear eso y eso por lo general también queda en la portería o en alguna parte en recursos humanos. Informe de la ART, por si algún trabajador denunció un accidente directamente al prestador médico y no nos informó a nosotros, entonces la ART nos puede pasar periódicamente cuáles son los accidentes que tiene denunciado de parte de la empresa en la que trabajamos. Denuncias del comité mixto, ya vamos a ver qué es el comité mixto. Denuncias de los delegados. Puedo hacer, a ver, una encuesta anónima, poner un buzón en algún lugar que no haya cámara, ¿no? Porque si vamos a poner un buzón con una cámara que le está apuntando, viste, la gente no es gil, ¿eh? No tendrá estudios universitarios, pero no es tonta los trabajadores, no son tontos los trabajadores, ¿eh? No, serían de, ¿por qué un delegado va a denunciar? Porque se enteró de algo. Entonces viene y nos dice, o si no, tenemos que hablar sería una buena práctica de seguridad y higiene hablar con los delegados, porque ellos manejan una cierta información que nos viene muy bien para también mejorar nosotros. Y además para tener una buena relación con los delegados. ¿eh? Al menos en materia de salud y seguridad. Un buzón de denuncias, una encuesta, a ver, puedas hacer una encuesta de los motivos por los cuales los trabajadores no están denunciando los accidentes. Si la vamos a hacer personalizada, nadie te va a poner que está todo ok. Si la hacemos anónima, entonces, y con cruces, no que tenga que escribir, porque después tienen el miedo de que le entiendan la letra, que le reconozcan la letra, entonces si hacemos tipo cruces, podemos obtener mucha información de una encuesta anónima. Y así podemos desarrollar muchas herramientas que nos permitan saber si nos están denunciando todos los accidentes. O poner un buzón para denuncia anónima de accidentes. Cualquier cosa que se les pueda ocurrir, por lo general es bienvenida a la hora de poder saber de los accidentes que no nos están denunciando. Porque si hay un accidente que no nos denuncian, no solamente hay un derecho perdido por parte de un trabajador, sino hay un, un menor aprendizaje por parte de la empresa. Registro de actividades de las porterías. Hay dos lugares que como servicio, o tres lugares que como servicio de salud, seguridad del trabajo, no hay que perder las relaciones. Servicio médico, hay que tener muy buena relación con el servicio médico porque se enteran de muchas cosas que nos pueden ser útiles a la hora de abordar ciertos problemas. Los delegados gremiales
que también manejan mucha información que nos pueden ser útil, y las porterías, la portería es donde pasa toda la información. ¿Quién se retiró antes? ¿Qué pasó? Si vino una ambulancia, si lo vinieron a buscar, alguien salió rengueando. La portería se van a enterar de absolutamente todo. Todos los chismes, ¿eh? Y las cosas divertidas y no tan divertidas muchas veces pasan por la portería. Así que muy buena relación con la portería, ¿eh? Ellos también llevan registro de actividades, un libro de registros, y podemos acceder pidiendo permiso, obviamente, a ese tipo de registros. Mantenimiento de emergencias. ¿Por qué tal máquina se rompió a las 4 de la mañana y entró una empresa a trabajar? A ver, ¿qué pasó? ¿Salió lastimado alguien? ¿Mm? Rotura de máquinas, equipos, instalaciones. Si yo tengo buen contacto con el área de mantenimiento, recuerden que una máquina que se rompe, yo he tenido muchos accidentes donde la gente no perdió la vida porque podemos decir que Dios andaba dando vueltas por ese lugar, pero que de haber ocurrido haber estado el trabajador un paso más hacia la izquierda, el proyectil le daba en el medio de la cara. Entonces, bueno, la máquina se rompió, pero no lastimó un trabajador. Pero bueno, si ocurrió de otra manera, el trabajador salió lastimado y gravemente. Reporte de cuerpos de delegados, de los delegados gremiales, son algunos de los lugares donde podemos encontrar información. Ausencias o enfermedades dudosas, etcétera. ¿Comprendido? Siempre implementen un buen sistema de recolección adicional o paralela de accidentes. No para retar al trabajador que no denunció, sino para, primero, ver qué le pasó, intentar entender por qué no hizo la denuncia e intentar convencerlo de que la próxima la haga y cambiar lo que está pasando en la empresa de por qué ese trabajador no está denunciando el accidente. Porque como era, a lo mejor hay varios. Es como cuando yo les pregunto si entendieron y salta uno diciendo que no. Y como uno salta diciendo que no porque es el que se animó. Pero a lo mejor detrás del que dijo que no entendió, a lo mejor hay 5 o 6 que no entendieron y que por distintos motivos no se animaron a levantar la mano y a preguntar. Bien, el reporte. Vamos a hablar un poquito del reporte de la denuncia. ¿Cuál es el objetivo fundamental del reporte? A mí me gusta llamarlo reporte de accidente y no denuncia, porque la denuncia es una palabra más dura. Reporte, está reportando, está informando que tuvo un accidente. Primero, permitirle al accidentado informar sobre lo que le sucedió. Y segundo, permitirle ejercer un derecho. Fundamental. El trabajador tiene derecho a la atención médica, tiene derecho a la prestación en especie, tiene derecho a una indemnización, tiene derecho a que lo curen y lo traten. Y por lo tanto, para ejercer ese derecho, la empresa tiene que implementar un sistema que le permita al trabajador denunciar ese accidente. El reporte de accidente o el reporte de denuncia de accidente es un documento interno legal. Hay que entender eso, no es cualquier papel. Y es un documento formal de la empresa y siempre debe ser confeccionado por el accidentado. Y si no lo puede confeccionar porque a lo mejor se lastimó justo la mano con que escribe, tiene que el accidentado poder rectificarlo o ratificarlo en algún momento del proceso. O porque a lo mejor el accidente fue grave y se fue directamente al prestador médico y no tuvo tiempo de hacerlo. ¿Comprendido esto? Y este derecho que tiene el trabajador de denunciar un accidente le genera una obligación. Y la obligación de decir la verdad. Porque indirectamente, o para no decirlo en forma tan brusca, cuando yo estoy denunciando el accidente, estoy acusando a mi empleador de que su empresa me lastimó, de que su máquina me cortó, de que me caí en su empresa. Y lo estoy haciendo responsable de ese accidente. Por lo tanto, me genera esta obligación de decir la verdad. Porque si no, puedo caer en no sé si en un delito, pero sí en una falsa denuncia y posiblemente vaya a tener un dolor de cabeza si no me echan. ¿Comprendido esto? Y esto el trabajador lo tiene que entender. La falsa denuncia es grave.
Es una acusación falsa que estamos haciendo contra la empresa, que le estoy diciendo que me accidentó, que fue responsable de mi accidente, cuando en realidad era mentira, que lo acabo de inventar, ese accidente, para obtener un beneficio, tener 3 días de licencia, porque le voy a mentir que me está doliendo la cintura y no me duele nada. ¿Comprendido esto? Muy bien. Vamos al... Un ratito más ya terminamos. Investigación de accidente. Después de la denuncia, después de atender al accidentado, después de tomar los recaudos propios del ambiente de trabajo para que no sucedan más accidentes, viene el proceso de investigación. ¿Y qué significa investigar un accidente? Y acá está la definición que me gusta. Puede haber otras definiciones. Es la determinación de todos los eventos que condujeron al accidente, la historia, la cadena de eventos, incluyendo la comprensión de la relación causal entre eventos. Es decir, investigar un accidente nos permite establecer la cadena de eventos, la historia, nos permite determinar cuáles fueron las causas y nos permite relacionar esas causas. La investigación de accidente, en el fondo, busca estas dos cosas. Establecer o definir qué pasó y por qué pasó. Así de simple. La cadena de eventos me va a determinar qué pasó, la historia. Y la cadena causal me va a determinar por qué pasó. Si yo quiero tomar medidas correctivas, necesito saber la verdad de la historia. Porque si la historia es mentirosa o no es, en realidad no es de todo cierta, entonces las causas que voy a determinar y la relación causal y las medidas correctivas van a ser erróneas. Y nunca vamos a terminar de solucionar los accidentes. ¿Comprendido qué significa investigar un accidente? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Describir qué pasó, que es lo primero que vamos a hacer. Identificar las causas. Determinar qué peligros intervinieron y qué factores de riesgos, a los que vamos a llamar causas en los accidentes. Información que me permite establecer la gravedad real del accidente. Información que me permite establecer la realidad, la gravedad potencial. Aquello que de pura suerte no me pasó, pero que por mala suerte me podría haber pasado y me podría haber reventado la cabeza contra el piso. Me permite establecer medidas correctivas, mediano, corto plazo, fecha de ejecución, responsables. Me permite identificar tendencia, qué le está pasando a la empresa, hacia dónde está yendo la accidentología. Y me permite demostrar interés. Cuando me pongo como área de seguridad, cuando me pongo como empresa a investigar un accidente, estoy demostrando que me interesa la seguridad, que me interesa la vida del trabajador, que me interesa la salud y la seguridad de ese trabajador. Y no hay nada más reconfortable para una persona, para cada uno de nosotros, que alguien demuestre interés por nosotros. Que no somos un número más, que si nos pasa algo, no nos pasa nada, de exactamente lo mismo. ¿Comprendido esto? Muy bien. A veces el objetivo de la investigación es solamente demostrar interés. Porque es tan simple el accidente, tan sencillo, que lo que me interesa es demostrarle a ese trabajador que estoy interesado en lo que le pasó. Como si fuese un chico, exactamente así. Paso de la investigación. Primero necesitamos establecer hipótesis. No siempre los accidentes son leves. Cuando estamos ante la presencia de accidentes graves, necesito establecer las distintas hipótesis de por qué o cómo pudo haber pasado ese accidente. Después necesito, esto por lo general se va haciendo todo a la par. Yo lo divido en pasos, pero por lo general, cuando busco información, a la medida que voy buscando información, voy estableciendo distintos tipos de hipótesis. Se cayó, lo empujaron o se suicidó. Hay un accidente de una persona que se cayó de altura. ¿Por qué no puedo establecer las tres hipótesis? ¿Fue un accidente de trabajo? O sea, se cayó, se tropezó y se cayó, o se rompió la baranda y se cayó. Lo empujaron, como puede pasar, o se suicidó. Miren, tengo tres hipótesis que tengo que salir a demostrar cuál es la cierta. Y para eso necesito buscar información. Con la información establezco evidencia. La diferencia vamos a ver entre información y evidencia. La evidencia es la que me permite
verificar determinada hipótesis o descartar determinada hipótesis. No, se cayó por tal motivo, porque la caída de esto, lo otro, me están marcando, indicando que en realidad fue un accidente. Se tropezó y se cayó. Una vez que verifiqué la hipótesis y me quedé con una historia, defino los hechos. Y está en rojo porque lo más importante de todo, cuando investigamos un accidente, por lo general, o tengo que construir la historia, porque el trabajador está muy grave, porque el trabajador se murió, porque estaba solo y el resto no sabe bien qué pasó, o porque o tengo que corroborar lo que el trabajador me está diciendo. Por lo tanto, por eso puse en rojo definir los hechos. Necesito corroborar la historia que me están contando, o tengo que armar la historia de lo que sucedió. ¿eh? Y para eso me voy a valer de la información. Y una vez que tengo la historia contada, recién ahí puedo establecer las causas. ¿Por qué pasó ese accidente? Definir los hechos es el cómo pasó. Las causas es el por qué pasó. ¿Mm? Cuando tengo las causas, puedo definir recién las medidas correctivas. O sea que cuando la historia es errada, cuando la historia no fue bien contada, no fue bien descrita, o me mintieron en la historia, o yo me creí la mentira, como a veces hacemos, nos creemos las mentiras, entonces las causas no van a ser las ciertas y las medidas correctivas van a estar erradas. Hacemos seguimiento de las medidas, hacemos el reporte de la investigación, tanto el reporte de la denuncia como el reporte de la investigación van a un análisis estadístico y después hacemos la circulación de la información. Si yo quiero evitar que el accidente se vuelva a repetir, necesito que parte de esta información, la que no es privada, la que no es personal, circule por toda la empresa para que el resto del personal, de los jefes, de los supervisores, puedan analizar este accidente y tomar en su puesto de trabajo las medidas correctivas o las adecuaciones correctas. ¿Mm? ¿Comprendido los pasos? ¿Qué investigar? Acá empezamos de vuelta a hacernos preguntas. ¿Qué investigamos? El sentido común nos dirían cualquier pérdida grave. Debería indicar una investigación exhaustiva, una investigación profunda. ¿eh? Pero aprendimos ya, cuando vimos accidente, que la gravedad real de un accidente es azarosa, porque el accidente es azaroso. Y la última cadena de evento de esta cadena de eventos que es el accidente es el daño. Y el daño es tan azaroso como la propia cadena de eventos. O sea, que el accidente grave de esa persona que se cayó y se quebró, con esa persona que casi se cae y se quiebra, hay simplemente un eslabón, hay simplemente uy, qué suerte que tuvo nada más. Y la pérdida puede variar de acuerdo a las más mínimas circunstancias. Entonces, en realidad, ¿el accidente grave es grave o el accidente leve también es grave? Y bueno, en realidad la práctica o el sentido común o la teoría nos indica que cada accidente e incidente debe ser investigado para determinar no solo la gravedad real, porque eso implica una pérdida económica, material y moral para la empresa, sino el daño potencial. Porque si no tengo en cuenta el daño potencial, después me aparecen los muertos y nadie sabe por qué aparecen muertos. Y la verdad yo les podría decir por qué aparecen los muertos en las empresas porque dejamos pasar de largo muchos accidentes con gravedad potencial muy importante. Eh, sí, no me ha pasado a mí, pero me he enterado, sí, sí. Al menos conozco uno, al menos conozco dos casos que me he enterado que fueron cercanos. Uno cercano y el otro no tan cercano, pero sí. Pero en general nadie se entera, ¿no? Es bastante raro enterarse. Y no es tan raro que pasen. Por lo general, si no se puede demostrar, a veces, en ese caso como el suicidio, el trabajador pierde toda prestación. El trabajador, no, la familia, básicamente, los deudos pierden toda prestación por el sistema de riesgo de trabajo. Por lo general se tiende a no hacer demasiado abulla, demasiado ruido para que pase por accidente. Porque si podemos demostrar que en vez de un accidente fue
un dolo, fue un suicidio, no está cubierto. Y la familia se quedó sin indemnización y si quedó vivo, se quedó sin atención médica y lo va a atender la obra social. La obra social no lo va a querer atender porque fue laboral y empiezan ahí a quedarse en una nebulosa, en el limbo de los accidentes. Pero puede pasar, ¿eh? Comprendido esto, entonces la teoría del sentido común nos dice que todo accidente y todo incidente debe ser investigado. Y viene la otra pregunta, perdón por el signo de interrogación al principio que no lo puse, porque tengo una mala costumbre. ¿Quién debe investigar? Y sí, a ver, decir, pero ahí no estaríamos ayudando a una estafa de... A ver, si yo, a ver, yo como servicio de seguridad lo voy a denunciar a mi superior. Que después mi superior tome la medida. Tampoco me voy a poner en el Superman de la fábrica a ponerle la bala, el pecho a todas las balas. ¿Mm? Porque es cierto, si no estoy siendo cómplice de una estafa. Pero hay distintas. Una cosa es un suicidio donde el trabajador se termina muriendo y otra cosa es la persona que se corta un dedo, que inventa un accidente leve para irse a la casa. Bueno, ahí sí, ya. O cuando están implicados en alguna organización criminal para beneficiarse de los accidentes de trabajo. Ahí sí porque sos cómplice de un delito. Y de la otra manera también. Pero bueno, el tipo se murió. Ya bastante la tienen los familiares y la persona. ¿Eh? Si yo me entero, tengo que denunciarlo. Ahora, después, ¿qué hacen con esa información? Igual. ¿Eh? O si no, cada uno con sus valores y lo analiza en el momento, qué sé yo. No hay fórmulas para este tipo de situaciones. ¿Quién debe investigar? Es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Eh? Y vamos al tema simple, vamos de vuelta a nuestra pirámide. Si hablamos que de cada un mortal tengo 10 graves, tengo 30 leves y 600 incidentes, ¿quién investiga semejante cantidad de incidentes? Nos vamos a pasar el día investigando incidentes. Entonces tenemos que encontrar una solución a esto. Porque además de investigar incidentes, tengo que hacer otras cosas en materia de salud y seguridad. Entonces, ¿el incidente lo puede investigar el propio accidentado? Sí, ¿por qué no? ¿Quién dijo que los tenemos que investigar nosotros, los de seguridad del accidente? ¿Dónde tuvimos el título de investigadores criminales, de criminalística? No, hacemos una investigación laboral. Pero si yo casi me tropiezo y me caigo, ¿por qué no puedo ser yo el que vaya a investigar mi propio accidente? Un accidente leve, ya ahí lo saco al trabajador. ¿Lo puede investigar la supervisión? Sí, porque, a ver, fue un accidente leve, no fue nada grave. Un accidente grave, ¿lo puede investigar el propio accidentado? ¿Lo puede investigar la propia supervisión directa? Y no, porque ahí entramos en incompatibilidad. Entramos en que hay ciertas, a ver, la tendencia de supervisión, no, de supervivencia, perdón, que tenemos todos los seres humanos, especialmente en cuestiones laborales, hacen que de repente, si el accidente es grave y yo soy el supervisor de ese trabajador que se accidentó, mi tendencia, ¿qué va a ser? A intentar que no me pase cerca mío el accidente. Le voy a intentar, inclusive inconscientemente, a no reconocer que parte de esa responsabilidad fue mía y le voy a intentar echar la culpa conscientemente muchas veces, inconscientemente otras. Y por lo tanto, cuando el accidente se vuelve grave, tenemos que ya aumentar el nivel jerárquico de quien investiga. Entonces tendrá que investigar el jefe de otro sector, tendrá que investigar la gerencia de otro sector, y cuando los accidentes van aumentando en gravedad y en tipología, ya ahí, inclusive como el que está involucrado en la alta gerencia de la empresa, se murió un trabajador acá adentro, entonces por lo general o se busca investigadores externos o vienen de otra parte de la empresa a investigar y por lo tanto está lo que yo denomino los ejes de la investigación. A medida que el accidente se vuelve grave y complejo, pasamos de quien investiga es la supervisión directa a los mandos medios hacia la gerencia o a la alta gerencia
Y cuando el accidente se vuelve grave y complejo, ya el propio sector no se investiga porque hay incompatibilidad, hay intereses contrapuestos, porque yo soy el responsable y por lo tanto nos empezamos a investigar entre sectores o entre plantas industriales. Viene el de Buenos Aires a investigar el accidente de Rosario. Si pasa algo en Buenos Aires, voy yo de Rosario. Es una buena práctica. ¿Eh? ¿Comprendido esto? Vamos entonces a, a dejar acá. ¿Ok? ¿Mm? Ya llevamos una hora y con esto, pues si no nos vamos a extender demasiado y no quiero. ¿Comprendido hasta acá? Perfecto.